partidas conciliatorias sin contabilizar. Ya eso no se usa. Allá antes de que adoptábamos la NIR, nosotros conciliábamos los bancos y habían 15 millones de consignaciones a identificar y dejábamos sin contabilizar esos 15 millones. Esos 15 millones de pesos se contabilizan, ya no se usa que no se contabilicen las partidas por identificar. Primero hay un tema de control interno, debe haber capacidad de identificación y si usted no lo logra, porque efectivamente no estamos obligados a lo imposible, usted no identifica al tercero, las contabiliza y aquí el Consejo Técnico nos da clase y es una clase buena, que es lo que siempre decimos con las partidas conciliatorias. Se los dejo, vamos a repasar, no los vamos a leer, ustedes van a tener tiempo de leerlo para su cierre contable, pero vamos a hacer alusión a lo que siempre hemos dicho. Reconozca las partidas como una cuenta correctora de las cuentas por cobrar. Entonces, si usted es una compañía y usted sospecha que todas sus partidas conciliatorias, sus consignaciones, que es el gran problema, son clientes que usted no identifica, 13, no a la 28, ojo porque contabilizamos eso como una 28. Aquí el Consejo Técnico le dice, si usted la contabiliza como un pasivo, preséntela como un menor valor de la 13, pero nosotros no vamos a hacer eso. En la 13 vamos a tener una cuenta que se llama 130505 clientes y vamos a tener una que se llama 130597 y se va a llamar consignaciones pendientes por identificar. Y ahí va a contabilizar esos 15 millones. Débito al banco, o sea que el saldo de bancos es igualito al extracto bancario, al saldo con el que usted terminó el 31 de diciembre, y los 15 millones crédito a esa cuenta de clientes por identificar. Eso sí, para los medios magnéticos que los tiene que ir a presentar por allá en abril o mayo, ya usted tuvo que haber identificado, porque allá usted no le puede salir a la DIAN con un crédito de cuentas por cobrar. Entonces, para efectos de medios magnéticos, tiene plazo para usted esos menos 15 millones de pesos, buscarles el nombre, identificarles el nombre para los medios magnéticos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que dice el Consejo Técnico acá, no nos vamos a detener, está hablando de los cheques girados, ya cheque casi no se usa, entonces le está diciendo, mire, si usted tiene un cheque girado, pero no lo han cobrado, su realidad es que su banco ya está girado. Entonces, ahí sí hay una partida conciliatoria con el banco, pero la realidad es que usted sí debe girar esa plata porque ya usted cumplió. Otra cosa es que usted tenga un cheque girado y lo tenga en custodia. Entonces le dice, debido a que el cheque no ha sido entregado por la entidad podrá reconocer el cheque pendiente de cobro como un pasivo que podría denominarse cuentas por pagar, cheques pendientes de cobro. Eso es lo mismo que dejar el pasivo vivo del proveedor al que usted le pagó. Entonces, aquí están consignadas una recopilación de recomendaciones del Consejo Técnico que me parecen que dan al lugar y es lo que hemos venido hablando de las partidas conciliatorias. Entonces, nos cayó de perlas para este repaso. Mire lo que dice el Consejo Técnico, esto lo dice al principio, este Consejo ha indicado en varios de sus conceptos, porque esto es reiterado, que mientras se realizan los procedimientos de conciliación y se ajustan las diferencias, estas partidas pendientes por identificar en bancos deben ser reconocidas en los libros y en los estados financieros. Entonces, superado el tema. Recuerdan que deterioro de valor ya lo vimos. Y vámonos a repasar un poquito el tema de los arrendamientos, que aquí hay muchas dudas, tema de consulta permanente. Entonces, tenemos dos mundos para los arrendamientos, el de pymes y el de plenas. El de pymes siguió como toda la vida. Apunte ahí, pymes, sección 20, y póngale un igual a norma fiscal. Pymes igual a norma fiscal. Usted no debe tener diferencias de reconocimiento de los arrendamientos en pymes, en el mundo contable y en el mundo fiscal. Si usted reconoce un arrendamiento en pymes como financiero, es decir, reconoce el activo y el pasivo, y se avienta en la declaración de renta a tomarse el arrendamiento como un gasto operativo,
ahí le va a caer la DIAN y le va a rechazar ese gasto. ¿Por qué? Porque las reglas son las mismas. La redacción del artículo tiene un par de detalles que no son importantes en este momento. La PYMES dice que el activo se reconoce inicialmente por el menor entre el valor razonable y el valor presente, y la norma fiscal solo habla de valor presente, pero esa es una diferencia poco probable que ocurra, pero si ocurre será la única que usted tenga, y de pronto en el valor presente le dice la norma que traiga un valor residual de garantía, y allá en la PYME el tema de pronto, pero a ver, el mensaje que les quiero transmitir no es concentrarlos en esa diferencia, que sí las hay. Esa del reconocimiento inicial es una diferencia que es importante que tengamos en cuenta, pero sería la única. Es decir, la diferencia sería de medición, si acaso, pero no de concepto, no conceptualmente. Entonces, desde mi percepción, obviamente esto es una opinión particular, no quiero reñir con opiniones de otros profesionales, de otras personas que podrán hacer un análisis y decir, no, si es financiero para el mundo contable, pero para el mundo fiscal es operativo, pues hay mis respetos en esa interpretación, pero hay un concepto del Consejo, de la DIAN, había salido un primer concepto donde había dicho no, un concepto pues que creemos que no era real con la norma fiscal. Creemos que fue un concepto pues de pronto dirigido al sector sobre todo del renting o del leasing probablemente, porque ellos venden el arrendamiento operativo y dice que pasa la prueba fiscal, y no, es un arrendamiento financiero, tanto en pymes como en plenas. Entonces, de pronto para ese sector le sacaron ese concepto, y ese concepto decía, ah, no, 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 es que si eso no tiene opción de compra, es operativo. Tiene que haber opción de compra. Entonces, la DIAN después, ese mismo año, recapacitó y dijo, no, me retracto de ese concepto, y sacó otro concepto mucho más completo, retractándose punto por punto. Punto uno que dije en el concepto que no era, aquí sí es. Entonces, aquí el margen es poco. En cambio, en plenas, la cosa es distinta. Es distinta, ¿por qué? Es distinta porque en plenas ya no importa si el arrendamiento es financiero o operativo, ya no se clasifican así. En el mundo de pymes sí, si el arrendamiento tiene una financiación es financiero, si no es operativo. En plenas le dice, vea, principio general, todos los arrendamientos son activo y pasivo, NIF 16, ¿listo? Entonces el de plenas, todos los arrendamientos, todos, comillas, vamos a ver las excepciones, se reconocen como activo y pasivo. ¿Cuáles arrendamientos no se contabilizan como activo y pasivo en plenas? Un contrato que dure menos de 12 meses, la norma le dice, puede estar arrendando el edificio Coltejer completo, que vale 50.000 millones de pesos el edificio, lo que valga, pero si es un arrendamiento de menos de 12 meses, llévelo al gasto. No pasa nada, fiscalmente es igual. Los que el activo subyacente es de bajo valor, entonces usted arrienda computadores, NIF plenas, arrienda computadores, ¿sí? Y el contrato es por 3 años. Y arrendó 50 computadores. El contrato vale 300 millones, pero cada computador vale 7 millones de pesos. Y usted en la política puso, considero para efectos de la aplicación de la NIF 16 que activos de bajo valor son aquellos que valgan menos de 10 salarios mínimos. De 7 millones está por debajo de los 9 millones y pico que está el salario mínimo, entonces le califica como activo de bajo valor, así sean 50 computadores. El bajo valor no es el valor del contrato, sino cada activo individual. Entonces, ese contrato le califica en NIF plenas para ser contabilizado en el gasto. Así sea un arrendamiento financiero, así usted pague intereses, así sean 3 años el plazo, pero como el activo le califica de bajo valor, lo puede contabilizar en el gasto. Es una solución práctica, usted la tiene que invocar en la política contable. Usted en la política contable dice, yo hago uso de la exención de bajo valor, mi bajo valor es tanto, y contratos que hay, usted los puede no complicarse la vida y contabilizarlos como arrendamiento financiero. En pymes no. En pymes esos computadores con un contrato de 3 años que le cumplen los criterios de la norma con toda seguridad son activo y pasivo. La exención es para NIF plenas. Y
los que sean de más de 12 meses y el activo sí es de mayor valor, entonces usted tiene el arrendamiento de la bodega, el arrendamiento de los vehículos, el arrendamiento de los montacargas, el arrendamiento de maquinaria. Esos arrendamientos, ¿cómo se llama el contrato? El contrato puede ser de leasing, de renting o simplemente el contrato con doña Berta Julia, que es la dueña de la bodega. Ese contrato se reconoce en NIF plenas como activo y como pasivo y tiene una técnica para su reconocimiento. Entonces, en pymes, el financiero, como les decía, es el menor entre el valor razonable del activo y el valor presente de los pagos mínimos. Fiscal solamente va a ser el valor presente, ¿sí? Como pues una diferencia ahí a tener en cuenta, y todo lo que no sea financiero es operativo. Todos los arrendamientos que son de bodegas, oficinas, que son arrendamientos donde no se cumplen los criterios financieros, son operativos, así usted los renueve muchísimas veces. ¿De acuerdo? Bueno, en NIF plenas, el activo, gasto, arrendamiento, los de corto plazo, ¿sí? Los de menos de 12 meses o los arrendamientos de bajo valor simplemente se llevan al gasto, ahí no hay financiación, no hay nada, en plenas. Y los que son arrendamientos de bodegas, llámese como se llame el contrato, activo y pasivo por el valor presente de los flujos futuros, hay que hacer una tabla de amortización. Entonces, interesante, pues ahí el que no lo ha reconocido, pues váyase poniendo un poquito las pilas con eso. Ah, es que tengo el arrendamiento de la bodega, soy de NIF plenas y la reconozco en el gasto. Está mal. Bueno, vamos a ver las diferencias fiscales. Con esta tablita quedan surtidas. Entonces, vamos a mirar primero los de NIF plenas. Sí, este es NIF 16 NIF plenas. Entonces, tenemos varias circunstancias. En unos hay diferencia, en otros no. Entonces, cuando son activos de bajo valor, creo que ya las mencioné, y la esencia económica es que es financiero, el plazo es mayor a 1 año, puede tener opción de compra, pues la NIF me dice, como es un activo de bajo valor, por muy financiero que sea, lo llevo como gasto, pero fiscalmente no. Esa es la mala noticia. Entonces, fiscalmente sigo aplicando el artículo 127 raya 1 y allá le dice, ah, no, un momentico, para mí el filtro fiscal, el checklist que tiene el artículo 127, que es igualita a las pymes, me califica como financiero, entonces usted lo tiene allá como gasto porque la NIF 16 lo dejó, pero aquí me hace el favor y me capitaliza el activo, me lo deprecia, le aplica las tasas de depreciación fiscal y el pasivo es un pasivo fiscal y el gasto, intereses, es el que sería deducible, o sea que sí hay diferencia. Cuando el activo es de baja valor, la esencia económica es financiero, es mayor a 1 año, pero no tiene opción de compra, lo mismo, ¿sí? El mismo caso anterior, la opción de compra no me define nada. Hay diferencia, contable es gasto, fiscal es un activo. Cuando el activo es de bajo valor, la esencia económica es no financiera. Yo estoy arrendando unas impresoras y las impresoras por 2 años porque estoy desarrollando un proyecto, pues entonces todos los pagos totales son gasto, pero, y también porque como el activo es de bajo valor, es operativo, pues también son gastos, no hay diferencia. Es un contrato que no voy a comprar la impresora, no me cumple con los criterios en el artículo 127, estoy pagando el arrendamiento por 2 años o por 1 año y medio, y no el valor presente de los flujos futuros no es equivalente al valor de las impresoras. Cumplido el contrato de 1 año y medio, se las entrego y son suyas, y yo no estoy haciendo un negocio financiero, no las quiero comprar, ni el de fondo hay nada financiero, entonces, pues no hay diferencia y tanto en uno como en otro son gastos. Cualquier activo que sea menor a 1 año, con un contrato no renovable, los pagos totales son gastos, es operativo, y en el mundo fiscal también son operativos. Los activos de mayor valor, es decir, los que la norma de NIF me obliga a contabilizar como activo y pasivo, la esencia no es financiera, es operativo, mayor a 1 año, activo y pasivo en el mundo NIF y operativo en el mundo fiscal. Ahí me puedo tomar toda mi deducción sin problema, porque cuando hago el test del artículo 127 me califica como operativo, si hay diferencia. Activos de mayor valor, la esencia económica es financiera. Lo que pasa aquí es que tanto contable y fiscal me califican como activo y pasivo porque la esencia es financiera.
la esencia del contrato, entonces para efectos fiscales lo que prima es la esencia del contrato, entonces en ambos es activo y pasivo, aquí el tratamiento pudiera llegar a ser igual, y activos de mayor valor mayor a 1 año, en donde si hay, pues simplemente estamos agregando aquí el tema, una opción con opción de compra o no, pues porque la opción de compra nos quedó como muy rayado pues con el concepto de la DIAN, entonces por eso es que lo ponemos, pero es igualito al anterior. La esencia es financiera, entonces son mayor valor del activo. Vamos a mirar en pymes. En pymes, pues ni para qué repasamos el cuadro, no hay diferencias, ¿sí? Con el criterio pues que estamos manejando, entonces repasarlo es pues como repetir ahí, no vale la pena, simplemente el mismo tratamiento que usted le dé en el mundo contable va a ser el mismo tratamiento que le va a dar en el mundo fiscal, entonces ahí hay varias opciones. Ojo con los renting, las empresas de renting prometen que esos arrendamientos le pasan el filtro fiscal como operativo, pero casi no. O sea, cuando hay renting y lo que hay por debajo es un negocio financiero, la esencia, lo repite la DIAN, en el mismo artículo 127-1 y en los conceptos, la esencia es financiera, pues ahí no vale nada. El tema de los beneficios a empleados, digamos, hay una particularidad que les quiero como contar. Digamos que los de corto plazo son las cesantías, los intereses, la prima, las vacaciones, son los de corto plazo y bonificaciones que yo tenga al cierre del periodo, todo eso es un gasto o mayor valor de los inventarios, o si estoy formando un activo, pues mayor valor de un activo, en términos generales son gasto o inventarios, mayor valor de los inventarios, los beneficios a los empleados. Entonces, en los de corto plazo, simplemente aplico la ley y es gasto en la parte contable y pues anticipémonos de una vez, es gasto en la parte fiscal. Recordemos que en la parte fiscal, para que los salarios sean deducibles, debí de haber practicado la retención en la fuente y debí de haber pagado los aportes para fiscales y la seguridad social, ¿cierto? Para poder que pasen el filtro deducible. Y está pues todo el tema de los pagos no constitutivos, que si exceden el 40% del total de la remuneración, pues entonces tengo que aportar la seguridad social, reglas pues un poco desde el punto de vista de la seguridad social y del mundo fiscal. Entonces, con los beneficios a empleados, ¿qué les quiero llamar la atención? Es una cosita que casi no caemos en cuenta, pero me parece importante que la sepamos para los que no la sabían, en Contable lo aplicamos. Las vacaciones. Entonces, ¿usted cómo liquida las cesantías? Pues las cesantías, 1 mes de salario y proporcional. Ese es su gasto y ese es su pasivo. Los intereses, el 12% y proporcional sobre el valor de las cesantías, entonces a 31 de diciembre, ese es el pasivo porque es lo que espero pagar. Ojo, ¿cuántas cesantías voy a pagar? Lo que le voy a pagar al fondo. Entonces, ese es el valor del gasto y del pasivo. Las bonificaciones, lo mismo. ¿Qué pasa con las vacaciones? Recuerden que las vacaciones se consolidan al 31 de diciembre. Cuando yo consolido vacaciones, las estamos consolidando con el salario del 2021. Pero ¿cuánto las voy a pagar? Yo sí voy a pagar las vacaciones con el salario del 2021. Allá todos están contestando. No, las voy a pagar con un aumento salarial. Las vacaciones se miden con ese salario futuro, no con el salario actual. ¿Por qué? Porque la norma está bien escrita. La norma dice, los beneficios de corto plazo que estén pendientes al final del periodo, la NIC 19 y la sección 20, se me olvidó, ahorita la miramos, dicen, es lo que usted espera pagar en el futuro. Las cesantías, ¿cuánto espera pagar? Pues el valor que usted consolidó a diciembre, que es lo que usted consigna el 14 de febrero. Los intereses, ¿qué espera pagar? Pues lo que usted consolidó en diciembre, porque es lo que va a esperar el 31. Las bonificaciones, usted liquida una bonificación por pagar, pues con la participación en las utilidades que tiene el empleado y que usted espera pagar, entonces quedan bien valoradas. Las vacaciones, con lo que usted espera pagar. Entonces, si ya usted en enero conoció el incremento salarial, pues consolide las vacaciones para la contabilidad, no para efectos fiscales, porque en efectos fiscales tenemos otra norma.
Las vacaciones no son una prestación social, entonces hay que pegarse de una minucia que tiene la norma. Entonces, ese gasto que usted tiene en la contabilidad, que anticipó el salario, y si nos vamos a la realidad, ese es el verdadero pasivo de una compañía. O sea, la norma no está equivocada, la norma está muy buena. Los que estamos haciendo las cosas mal somos nosotros. Nosotros somos los que estamos valorando las vacaciones como no es. Ya usted en enero conoce el incremento salarial, coja ese salario y con ese salario multiplique por los 15 días de vacaciones acumulados, 8, 9, 45, 50 días. Listo, nunca más vamos a volver a consolidar las vacaciones para la contabilidad con el salario de diciembre. Las vamos a consolidar con los nuevos salarios. Como les digo, eso lo hacemos desde que implementamos las NIF. Listo. Qué buena cosa, ¿cierto? La bonificación es lo mismo. Y se reconoce pues un gasto en el resultado, un mayor valor y de un inventario o de una propiedad, planta y equipo. Aquí pues no les puse eso, pero también aplica. Y un pasivo con el empleado. Los de largo plazo. Los pasivos de largo plazo son aquellos quinquenios, primas de antigüedad, primas de vacaciones. Esos se hacen con una estadística, hay que contratar pues un avalúo si la empresa lo puede hacer, porque considera incrementos salariales, rotación de los empleados y fiscalmente aplica una norma. Dice, no son deducibles sino hasta cuando la obligación esté consolidada en cabeza del trabajador. Entonces, como estos quinquenios no sabemos si el trabajador sí va a estar dentro de 5 años, yo sí puedo valorar la estimación a 31 de diciembre, me queda el pasivo, pero no es deducible. Eso mismo pasa con las vacaciones, porque las vacaciones, dice la norma, que las prestaciones sociales consolidadas son deducibles. Como las vacaciones no son una prestación social, pues no puedo hacer aplicación de eso. Las vacaciones las tengo que consolidar con el salario, digamos, que tiene el trabajador el 31 de diciembre, porque lo otro sería arriesgarnos a tomar una deducción con un salario distinto cuando la obligación, pues sí está en cabeza del trabajador, pero efectivamente, pues no sé cuándo no la voy a pagar porque la norma habla de monto y fecha cierta. Monto y fecha cierta. De pronto uno pudiera pensar que las vacaciones sí las puede tomar la deducción completa con el nuevo salario, el producto de la consolidación, el gasto que le resulte, siempre y cuando yo ya tenga programadas las vacaciones de los que salieron en enero o un pasivo pues ya distinto, pero eso es hilar un poco delgado. Bueno, ahí les dejo a libre interpretación qué hacer con las vacaciones, siempre y cuando contablemente las mida bien medidas, fiscalmente pues si se arriesga o no a tomarse esa deducción con ese salario. Bueno, simplemente las otras clasificaciones de los pasivos beneficios de empleados son los por terminación y los por empleo, que los por terminación, pues si eso queda debiendo una indemnización, pues ahí le queda el pasivo o una bonificación por retiro, y los posempleo hay dos. Están las aportaciones definidas, los beneficios definidos. Las aportaciones definidas son simplemente los aportes a los fondos de pensiones. Usted simplemente queda con el pasivo que le queda debiendo a Protección, a Porvenir, a Scandia, bueno, a estos fondos de pensiones. Usted no tiene la obligación de pensionar al trabajador, pero es un pasivo pues posempleo, pero usted no está a cargo. En los beneficios definidos son los pasivos actuariales. Son los que tienen pasivos actuariales. Entonces, se reconocen unas cosas en el resultado y otras cosas en el ORI, lo que se llaman las ganancias y pérdidas actuariales. No se estrese mucho como contador, el cálculo actuarial dice que son costos del servicio, que son intereses para que usted los contabilice como gasto de interés en el mundo pues contable, y cuáles son las pérdidas y ganancias actuariales para ir a contabilizarse en el impuesto diferido junto con su impuesto diferido. ¿Listo? Las diferencias contables y fiscales, las que acabamos de mencionar, pues el monto que se espera pagar, por eso se miden, recuerden por lo de las vacaciones, incremento salarial, y las prestaciones sociales consolidadas son deducibles en el año en el que se devenguen. Por eso pues aplicarle ese criterio a las vacaciones de pronto por ese lado no da mucho. Y los pasivos laborales, pues consolidada la obligación laboral en cabeza del trabajador, serán deducibles, mientras que estén provisionadas y no se tenga la obligación en cabeza del trabajador con un monto y fecha ciertos,
no son deducibles, sino en el momento del pago. Entonces, mire que hay una deducción, una diferencia importante. Y en el cálculo actuarial, pues el cálculo actuarial se hace con reglas contables y el cálculo actuarial fiscal se hace con una tabla de mortalidad fiscal aprobada por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, aquí hay diferencia y se admite esta deducción. Es de las pocas provisiones que se admite la deducción. Entonces usted puede deducirse el 4% anual. La regla está pues bien establecida en estos artículos y los pagos realizados a los pensionados en el año son deducibles. Con los pasivos estimados, ¿qué tenemos para decir? Algo mucho. O sea, revise bien sus pasivos estimados. Las reglas de los pasivos estimados son: primero, no se provisionan cosas futuras, gastos que la entidad tenga que cubrir en el futuro no se provisionan. Si el gasto depende de actuaciones futuras de la entidad, no se provisiona. Entonces, esos no son provisiones, no se reconocen en los estados financieros. Eso de que el gerente quiere una provisión porque es mejor guardar ganancias por si el año entrante, eso no se usa, eso ya no se usa, nunca se usó realmente. Las provisiones tienen técnicas para su medición. No es que usted dice, sí, póngale a eso 100 millones, no. Hay dos metodologías en las NIF, hay dos metodologías. Hay una que se llama el valor esperado y la otra se llama el importe más probable. Usted cuando revele y dice, yo hice una provisión de una demanda, utilicé para medir esta provisión el importe más probable, porque el abogado me dijo, bueno, esa demanda que la vamos a perder, vamos a pagar entre 100 y 200 millones. Entonces, en ese rango de posibilidades, que el abogado diga cuál es lo más probable. La media es una posibilidad, o él le diga es más probable 200 que 100, o la media. Esa es una metodología y usted tiene que decirlo así. Y cuando es una variedad de datos, una garantía, entonces la información es mucha, usted vende y la garantía sí se da, no se da. Hay que hacer un método estadístico de probabilidades. Usted tiene que decir qué probabilidad hay que el 100% de los productos les tenga que dar garantía, 0. La probabilidad de que, sí, entonces es un tema probabilístico y el resultado de la provisión involucra, pues, pondera cada resultado con su probabilidad y la sumatoria de todas esas probabilidades es la provisión. Entonces, ojo pues con las provisiones, que no es cualquier cosa, tenemos que ir a estudiar esas metodologías para poder hacer buenas provisiones. Se surte una provisión contablemente, se reconoce cuando más del 50% es más que sí que ocurra que no. En ese caso, pues se da la provisión y siempre tiene que haber un tercero detrás. Es decir, yo no puedo hacer provisiones para yo con yo. Entonces, si de pronto yo tengo yo mismo que desembolsar un gasto, eso es lo que son gastos futuros, siempre tiene que haber una contraparte, aunque la contraparte no esté identificada. Es decir, puede ser el público en general, una garantía, usted no sabe a quién le va a dar la garantía, pero sí sabe que es contra un tercero. Bueno, estos ya son metodologías, ya estas son las metodologías de las provisiones, que hay que considerar los riesgos y las incertidumbres, cuando el valor del dinero en el tiempo es importante. Por ejemplo, la provisión de desmantelamiento es una provisión o de restauración cuando usted tiene que entregar el inmueble en las mismas condiciones y le toca hacer unos gastos. Entonces, le dice que el valor del dinero en el tiempo es importante porque usted tiene que surtir ese pago dentro de 3, 4, 5 años o 10 años. Entonces, lo que uno hace es estimar el gasto en el futuro, que es el gasto de hoy más la inflación probablemente, y traer eso a valor presente. Las tasas que se utilizan aquí a valor presente no son las tasas de los instrumentos financieros. Las de los instrumentos financieros son tasas de crédito, del valor de crédito. Estas son tasas de ahorro, las llamo yo, tasas libres de riesgo. Entonces, la tasa de un CDT, casi que es en las tasas de los bonos del gobierno, que son tasas, pues, entre comillas, por la parte financiera acá. Camilo Flores me ha enseñado pues que no es que hayan tasas exactamente libres de riesgo, pero de todas maneras así es como uno aprende. O sea, son tasas más pequeñitas
Entonces, con eso se hace el valor presente y se va reconociendo el costo por interés a medida que se vaya actualizando la provisión. Cuando hay una reversión, pues se reconoce una ganancia y cualquier provisión que se haga no se puede utilizar para otra cosa. Ah, es que la provisión de garantías me sobraron 100 millones, la voy a utilizar para cubrir un gasto de unas pérdidas en inventario. La norma dice que eso le resta fiabilidad a la información, recupere su provisión de garantías y lo que hace es reconocer su pérdida por pérdida de inventarios por otro lado. O sea, no se debe hacer eso. Hay que revisar los contratos onerosos, casi no hacemos eso. Cuando yo tengo unos contratos, tengo que mirar a ver que esos contratos sí me van a dar rentabilidad y si hay un contrato que no da rentabilidad, yo tengo que reconocer la pérdida desde ya. La pérdida se valora por el menor entre el costo de cumplir el contrato o la penalidad por terminarlo. Entonces, si me vale menos terminarlo, pues entonces por eso valoro el contrato oneroso. Pero si lo que voy a hacer es a cumplirlo, pues entonces lo mediré por el cumplimiento del contrato. Hay un tema de reestructuraciones que es bastante elaborado en la norma, eso tiene que ser pues un plan bien documentado en el público, etcétera, etcétera, para surtir esta provisión. Conclusión, en la parte fiscal no son deducibles, todas estas provisiones de las que hablamos no son deducibles, solamente son deducibles cuando el mismo criterio del que hablamos ahorita, cuando exista una obligación de fecha y monto cierto, es decir, usted puede cambiar de provisión a pasivo, y cuando cambia de provisión, no es que la tenga que pagar, no necesariamente, pero cuando cambia de provisión a pasivo, ahí sí es deducible, no exclusivamente con el pago, porque escucho mucho a la gente decir que es con el pago, pero no necesariamente. Vamos a repasar un poquito el tema de ingresos. Nos faltan algunos temas, me voy a gastar otros 15 minuticos pues para que abordemos los temas que nos faltan, que son interesantes. Vamos a mirar un poco el tema de ingresos. Tenemos dos normas, la PYMES y la Plenas. Casi pudiéramos asegurar que el reconocimiento de los ingresos, como lo dicta la norma contable, también lo es para efectos fiscales. Hay unas excepciones que tienen que ver, por ejemplo, en las ventas con los descuentos, que ya lo hablamos. Los descuentos son menor valor del ingreso estimados en la contabilidad, pero en el mundo fiscal solamente cuando se cumpla la condición, ya lo habíamos visto. Y hay otros temas que, pues que el artículo 28 del Estatuto Tributario excluye. El Estatuto Tributario dice en la venta de bienes, usted reconoce la venta de un bien cuando transfiere el control, pero en el mundo fiscal es con la escritura, ocurre mucho que para efectos de planeación fiscal la escritura se posterga, pero usted puede hacer la venta en el mundo contable, ahí tiene una diferencia temporaria, reconocer la utilidad o la pérdida en la venta de ese activo, porque ya usted se lo entregó al otro, le dice reembolseme el predial, úselo, todo se lo entregó al tercero, hacen pues unos contratos entre las partes, pues como para el tema del activo. Si los costos que incurre el activo usted los asume, los servicios públicos páguelos, el predial reembolsemelo, entonces fiscalmente es con la fecha de escritura. Entonces hay una diferencia ahí. La reversión de provisiones, lo que hablamos ahorita, cuando exista una reversión de provisiones que no fue pues deducible, pues esa reversión pues tampoco es fiscal, ¿cierto? El ingreso que se produce por esa reversión no es fiscal. Las reversiones de deterioro, dice la norma, si el deterioro no fue fiscal, pues la reversión es un ingreso no fiscal. Cuando tengo deterioro de cartera fiscal, si hay una reversión del deterioro fiscal, eso es un ingreso para efectos fiscales. Ya hablamos de la contraprestación variable y los ingresos en el ORI. Ahorita vamos a ver pues el ORI más o menos pues como para que hagamos un repasito cómo está conformado, y lo que hay que decir del ORI es que el ORI solamente produce efectos fiscales cuando se haya realizado efectivamente. En los ingresos, lo que podemos decir es que la medición de los ingresos en pymes se da como de dos maneras. Uno, cuando se transfiere el riesgo y el beneficio de los bienes y servicios, cuando usted surte, usted va y instala, reparan el carro, es un servicio, sí, servicio de reparación, pero ¿cuándo se reconoce? Pues cuando me entregan el carro reparado en 3 horas, ¿sí? O de un día para otro.
Entonces, se reconocen sobre todo cuando la ejecución pues, es instantánea y en los bienes cuando entrego el riesgo. Y la pymes habla de riesgos y beneficios, la plena habla de transferencia del control. Y pues cuando hay servicios que se demoran un tiempo, incluidos los servicios de construcción, pues ahí lo que hay es un ingreso que se reconoce a medida que está el grado de terminación. La NIF plena lo llama a lo largo del tiempo. La NIF 15 cambió estos conceptos y los pulió un poquito más y dijo, vea, los ingresos se reconocen. En un momento del tiempo, cuando usted transfiere, lo mismo en pymes, o sea, es el mismo concepto realmente, con expresiones distintas, pero en el fondo es la misma cosa. Entonces, en un momento del tiempo, es decir, cuando transfiere el control de los bienes y servicios en un momento del tiempo, o a lo largo del tiempo, que es lo mismo que el grado de terminación por avance, es prácticamente el mismo concepto. Diferencias entre NIF, pymes y plenas de pronto hay. La NIF plena es un poquito más exhaustiva en el reconocimiento de un ingreso. La pyme de pronto es más ligerita al hacer el análisis, pero yo casi que puedo asegurar que ocurre lo mismo, es decir, casi que se dan como en los mismos momentos el reconocimiento del ingreso. Lo que pasa es que en plenas hay que demostrar un poquito más. Es posible que por la rigurosidad que tiene plenas, de pronto hayan unos ingresos que se dejen de reconocer en plenas y en pymes de pronto es posible que se reconozcan un poquito más rápido. ¿Qué tenemos que decir en los servicios de construcción? Los servicios de construcción están en la NIF 15, primero estaban por allá en una norma distinta, la NIF 11, y eso quedó abolido. Entonces, los servicios de construcción están igual en la sección 23 y en la NIF 15, y simplemente se aplica el mismo criterio, es decir, a medida que usted avanza. Hay varias metodologías. La metodología puede ser la de costos incurridos, es decir, cuando usted incurre en el costo, tiene derecho a esa misma proporción en el ingreso. Yo ya avancé en el 20% de los costos, tengo un presupuesto de costos, llevo el 20%, ese mismo 20% a los ingresos del contrato totales, tengo derecho a ese ingreso. Eso aplica contable y fiscalmente. Entonces, cuando mi avance en el mundo contable es por costos incurridos, esa metodología es la misma del mundo fiscal, excepto porque en el mundo fiscal no puedo hacer ajustes al presupuesto. Yo me voy con un presupuesto inicial y con ese presupuesto me tengo que ir hasta el final. Entonces, si ya estoy ganando menos, no le puedo hacer el ajuste al fiscal, sino hasta que incurra en la pérdida. Pues al final del contrato lo dice la norma fiscal, en la norma contable sí puedo hacer ajustes, pero digamos que la metodología es la misma. Cuando yo utilizo una metodología diferente en el mundo contable, mi ingreso lo reconozco es porque el interventor me aprueba, yo ya incurrí en el costo, pero ya pegué los adobes, puse el piso, pero el interventor dice eso está mal pegado, túmbelo y vuélvalo a hacer. Por mucho que yo haya incurrido en el costo, no puedo reconocer el ingreso sino hasta que el interventor me apruebe. Si se utiliza ese criterio de reconocimiento contable, pues hay que hacer dos reconocimientos, uno para la contabilidad y otro para los impuestos, porque en los impuestos solamente es con costos incurridos. Entonces se recomienda que si en el mundo contable usted puede adecuar su mundo para que sea por costos incurridos, pues lo haga. Vamos a hablar de impuesto diferido, y para hablar de impuesto diferido vamos a hablar de un decreto que salió, que es, pues digamos, una novedad importante, hay que tenerlo muy en cuenta. Para medir el impuesto diferido, pues se hace el procedimiento normal que siempre hemos hecho. Vamos a repasarlo aquí de manera, pues, un poco resumida. Entonces, usted coge el importe en libros, lo compara con la base fiscal, con el valor que se va a deducir fiscalmente, determina una diferencia. Si esa diferencia es permanente, pues no tiene impuesto diferido. Usted calculó un deterioro, ese deterioro no es deducible. Usted calculó un deterioro en inventario, si usted no va a destruir el inventario, usted se perdió, pero usted no tiene prueba de ese deterioro, es permanente, entonces no le calcula impuesto diferido. Pero si usted determina un deterioro de inventarios y posteriormente va a vender el inventario, va a acceder a la pérdida o va a destruir el inventario y va a tener las pruebas, entonces pues es una diferencia temporaria y le aplica el impuesto diferido, ¿cierto? Para poder aplicar el impuesto diferido a esa diferencia temporaria, le tiene que aplicar una tasa.
La tasa es una tasa futura, es decir, ¿cuándo se va a tomar usted el deterioro de inventarios a diciembre? Se lo va a tomar el 22. Entonces, como se lo va a tomar en el 22, se va a revertir al 35%. Si usted tiene un valor revaluado o tiene un valor razonable, tiene una diferencia en cambio no realizada, ingreso o gasto, ¿cuándo va a pagar por la diferencia en cambio? Cuando la tarifa está en el 35. ¿Cuándo se va a deducir el gasto por diferencia en cambio? Que en la contabilidad lo tiene y en la parte fiscal no, al 35%. Entonces, las diferencias temporarias imponibles y deducibles se valoran con la tarifa de que esté vigente en el momento en el que voy a revertir la diferencia, es decir, al 35. Esto no aplica para diferencias temporarias que van al 10, por ejemplo, en activos que son activos no depreciables, un terreno que lo tengo ya por más de 2 años, entonces la diferencia temporaria lo tengo al modelo de revaluación, el costo fiscal es 100, mi valor contable es 150, esos 50 se tasan al 10. ¿Sí? Porque es la diferencia temporaria de la venta. En cambio, en propiedad de planta de equipo, como si la deprecio, yo recupero a través de la depreciación, entonces van al 35%. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos el impuesto diferido valorado. Las diferencias que se nos revertían en el 21 al 31%. Y las diferencias que se nos revertían a partir del 22, dígase usted, pérdidas fiscales que no iba a compensar en el 21, garantías, cálculos actuariales, depreciaciones, todas esas diferencias temporarias, de pronto los deterioros sí estaban al 31, la depreciación que yo me iba a tomar en el 2021 estaba al 31, pero la porción a partir del 22 estaba al 30. Allá hay muchos diciendo, me quedó malo el impuesto diferido, porque yo todo lo calculé al 31, no calculé la depreciación a partir del 22 al 30, me quedó malo. Sí, le quedó malito, pero ya aprendió que no es así. Entonces, tenemos que actualizar lo que se nos revirtió en el año 21, se revierte contra resultados y salió un decreto. El decreto, esta es pues la forma de calcular el impuesto diferido, simplemente es un repasito cuando el activo mayor es mayor en lo contable y menor en lo fiscal, es una imponible que me genera un pasivo y un gasto, ahí les queda el cuadrito, pero vamos a ver de este decreto que es el del que les quiero hablar. El decreto 1311 del 20 de octubre dio una alternativa, vamos a repasar esa alternativa. Esa alternativa es, vamos a leerlo, alternativa de reconocimiento y presentación del impuesto ocasionado por el cambio de la tarifa en el impuesto sobre la renta. El valor del impuesto diferido, el valor del impuesto diferido, derivado del cambio en la tarifa del impuesto de renta generado por la modificación del artículo 240 de la recién promulgada artículo 7 de la ley 2155, que deba reflejarse en el resultado, podrá reconocerse dentro del patrimonio de la entidad en los resultados acumulados de ejercicios anteriores. Quienes opten por esta alternativa deben revelarlo en las notas a los estados financieros indicando su efecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? La opción, ¿cómo es? Primero, aplicación de la alternativa para los que la vayan a escoger. La actualización del impuesto diferido de periodos anteriores. Yo tenía el impuesto al 30, me toca actualizarlo al 35, ese 5% se puede ir contra patrimonio. Me acabo de nacer una diferencia temporal. Tengo una diferencia en cambio contable de una cuenta por cobrar, ganancia. Entonces, esa diferencia temporaria me surgió en este periodo. Tengo 100 millones de pesos de diferencia en cambio contable, ganancia que no va a tributar. ¿Qué tengo que hacer con esa diferencia temporaria? O el 30% lo reconozco contra el PIG, contra impuesto diferido, gasto corriente, diferido en el PIG, ¿sí? Impuesto diferido contra el PIG y el pasivo. Y solo el 5%
que es el derivado del incremento en la tarifa, lo puedo reconocer contra el patrimonio. No es que voy a reconocer el 35% contra el patrimonio, no, solo el 30%. Las reversiones, ¿se acuerdan que les decía que tengo unas reversiones de impuesto diferido y me dan gasto? ¿Sí? Me generan un gasto, era un impuesto diferido ganancia y este periodo lo voy a revertir. Entonces, el monto de esa reversión, que era lo que venía el 31, aunque me dé gasto, se queda en el resultado. Para eso no está habilitada la opción del decreto. Y tengo ajustes del impuesto diferido, esos que lo midieron mal, de pronto unos ajusticos de impuesto diferido sobre robcitos no materiales, eso no va al patrimonio, eso se queda en el resultado, y las entidades que no hayan tenido pues modificación en la tarifa no pueden, nada tienen que ver con esta opción, todo el movimiento lo van a llevar. Para poder aplicar este decreto 1311, ¿qué tienen que hacer? Despiezar los movimientos del impuesto diferido, porque no es lo que le dé, no, a ver qué es, si es una reversión, no, si es una actualización, sí, y si es una diferencia que me nació en el periodo, solo el 5% o el 4%, como usted lo trajera, va a generarle ajuste al impuesto diferido. Aquí hay un ejemplo, el de la diferencia en cambio. Tenía el importe en libros de 140, 100, tengo una ganancia por diferencia en cambio de 40, 12 millones fue el impuesto diferido que valoré en el 20. Al 21 tengo la cuenta por cobrar, lo valoré al 30 porque yo sabía que esa cuenta por cobrar me la iban a pagar en el 22, la tasa era del 30, entonces desde el cierre del 20 valoré a la tasa del 30, ojo, no al 31, eso no estaba bien, porque no se me iba a revertir en el 21, y entonces la cuenta por cobrar sigue intacta, el 21 le ajusté otros 50 millones de pesos, ya la diferencia acumulada es 90 y tengo 31.500. Mi impacto gasto en el impuesto diferido es 19.500. ¿Cuánto puedo llevar? Entonces, la actualización de los 40 del año pasado las puedo llevar al patrimonio, no al PIG, que sería lo normal. Y la nueva diferencia del año, el 30% contra resultados, el 5% contra patrimonio, y ya tengo los dos efectos. Entonces, no es que 19.500 se van para el patrimonio, solamente 4.500. 2 y 2.500 de la nueva diferencia y 15 se van contra el resultado. Revelaciones. Yo pienso que la revelación más importante, hay dos. Una es la declaración de cumplimiento. Yo tengo que ir a decir, cumplo con las NIF, excepto por el reconocimiento del efecto en el cambio en la tarifa del impuesto diferido, reconocido contra patrimonio de acuerdo con el decreto 1311 del 2021. Hay que decirlo allá en la declaración de cumplimiento. El otro, la tasa efectiva. La tasa efectiva es una revelación obligatoria, pues si yo estoy cogiendo gasto que debió haber ido al PIG y me lo estoy llevando para el patrimonio, la tasa efectiva le va a dar muy bonita, le va a dar una tasa efectiva menor. Entonces tengo que recalcular. Yo digo tengo porque me parece que estoy cumpliendo con el decreto. Deberá revelarlo en las notas todos los efectos financieros que tenga, ¿sí? Todos los efectos indicando su efecto. Entonces, el otro efecto está en la tasa efectiva, una revelación muy importante. Entonces, tengo que calcular la tasa efectiva como si eso se hubiera reconocido en el resultado y decir, mire, la tasa efectiva no es así de buena. La tasa efectiva real es esta porque es un efecto de haber reconocido un gasto en el patrimonio. Y también los principales indicadores. Si yo tengo indicadores que yo mido con el resultado, pues me toca recalcular esos indicadores considerando esto porque es un efecto financiero que puede llegar a ser diferente. Entonces calculé los dos indicadores y revelé eso. No se recomienda esta alternativa, no se recomienda sin cumplir con la norma, pero esto es una cosa legal, entonces lo podemos hacer. Y se justifica, por ejemplo, cuando hay deterioros patrimoniales, cuando usted está incumpliendo un covenant, pues, es decir, usted casi que reconociendo ese impuesto diferido, esa fracción del 5%, le está incumpliendo el covenant al banco. Entonces, si son salvavidas, de pronto se justifica, pero en otros casos no se recomienda, pero igual la decisión no la tomamos los contadores. Es bueno que le consultemos pues a la gerencia este tipo de cosas y los accionistas que son los dueños de los dividendos. Vi una recomendación
por un consultor diciendo que como esto era un reconocimiento contra el patrimonio, pues la asamblea se tenía que reunir antes del 31 de diciembre para aprobar ese tratamiento. Bueno, consideraciones. Para hacer uso de la alternativa se deben distinguir pues los movimientos, ya lo dijimos. No se ofrece la alternativa para reconocer el 35, ya lo dijimos, solo el 5. La alternativa es tanto para movimientos de naturaleza débito-crédito. Probablemente le interese mucho a los del gasto, no a los del ingreso. Los del ingreso pues no tiene mucho sentido que usted guarde un ingreso contra patrimonio, pero entonces casi que es para estos del gasto, es para que dé mayores utilidades para repartir. Escuché un comentario que me pareció interesante. Yo decía, pero ¿qué es esto? Incumplimiento de la norma. Yo escribí hasta un artículo con esto y dijo, vea, lo que pasa es que aquí hay un tema político, hay un riesgo político, no lo mencionemos pues como para no herir ninguna susceptibilidad, y el riesgo político implica que necesitamos que los resultados del periodo sean mayores para podernos llevar esas utilidades. Entonces, le vi un poco de sentido. Miren todos cómo leemos las cosas de distinto. Entonces, bueno, esa es una posibilidad y hay que considerar todo en la vida, ¿cierto? Es posible reconocer contra patrimonio movimientos de naturaleza débito-crédito y la norma se expresó como resultados acumulados. Entonces, no se expresó en utilidades acumuladas como estaba el proyecto de decreto. Entonces, usted puede aplicar esto. Si tiene utilidades acumuladas, lo puede aplicar, ¿sí? De periodos anteriores. Si las utilidades, si el gasto que usted va a reconocer contra patrimonio son 100 millones y usted tiene acumuladas ganancias de 1 millón, lo puede hacer. Las ganancias acumuladas no tienen que ser superiores a ese gasto, como lo traía el proyecto de decreto, pues lo sugería. Bueno, usted tiene pérdidas acumuladas, tiene resultados acumulados. ¿Puedo llevar ese gasto contra pérdidas? Sí, lo puede llevar. La inexistencia de resultados acumulados, es decir, usted no tiene resultados acumulados, todo lo distribuye, no tiene ni ganancias ni pérdidas acumuladas, impide el uso de la alternativa, ¿sí? Porque la norma lo supeditó a ganancias acumuladas de periodos anteriores. Es una interpretación, obviamente, y la reversión siempre se va a llevar contra resultados. Es decir, el hecho de que usted haya contabilizado esto contra el patrimonio, cuando vaya a revertir, lo puede revertir, lo debe revertir contra resultados. Esta es una consecuencia muy importante para el cálculo de las utilidades grabadas y no grabadas que hago. Yo tengo una utilidad en el PIG, dejé de restar un gasto, es decir que las utilidades me van a quedar grabadas en ese gasto. Hay dos interpretaciones. Una, que le queden grabadas y cuando se revierta la diferencia temporaria en el futuro que generó ese impuesto diferido, también se revierta el impuesto. Entonces, allá lo sume usted con las ganancias acumuladas para calcular el artículo 49, las ganancias grabadas, las ganancias del PIG, y la otra interpretación es que lo haga desde este periodo por un tema de cómo está redactado pues las ganancias de adopción por primera vez, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí básicamente pues hay que entender cuándo se tienen en cuenta. Si usted coge la utilidad del periodo y para computar el artículo 49 le resta este gasto reconocido en el periodo, pues va a tener las utilidades grabadas bien calculadas, no le va a quedar un exceso de utilidades grabadas pues en el cálculo del artículo 49. Aquí simplemente les dejo algunas diferencias temporarias pues que generan impuesto diferido, pero es todo lo que repasamos a lo largo pues de esta charla. Simplemente quería como que repasáramos el ORI, solamente como echarle un vistazo, y quería pues mostrarles que el ORI no es lo mismo en pymes que en plenas. El ORI de pymes es más poquito rubros, el de plenas es un poquito más grande, y hay una diferencia en el ORI, que es esta diferencia en cambio por conversión. En pymes se recicla, no se recicla en el resultado, y en plenas sí, es este mismo de plenas que sí se reclasifica pues contra resultado al final. Voy a hacer unos comentarios de estados financieros, casi que el principal les dejo como referencia esta información acá para no repasarla. Pues los 5 estados financieros, los estados financieros de propósito general, que deben tener las notas. Hay un tema de hipótesis de negocio en marcha que es con lo que quiero cerrar, que me pareció interesante.
Los resultados acumulados, también ahí les dejo una recomendación acerca de los resultados de adopción por primera vez que deben irse realizando a través del tiempo para poder aplicar y calificarlos de grabados y no grabados en el artículo 49, pero quiero que hablemos de la hipótesis de negocio en marcha para cerrar. Cada vez que se emiten estados financieros, la gerencia, esto es pues el representante legal, debe hacer la evaluación de la hipótesis de negocio en marcha. Tiene que verificar si efectivamente y declarar esto en las notas a los estados financieros, si la empresa sí es un negocio en marcha, si tiene toda la capacidad de cumplir sus obligaciones en los próximos 12 meses, tiene la capacidad de operar, no tiene riesgos inminentes y declarar. Uno saca 3 conclusiones. Esto es un negocio en marcha, no hay riesgos de que la hipótesis esté revaluada. Una segunda conclusión es, hay riesgos materiales, pero la hipótesis de negocio en marcha no está revaluada. Y la tercera es, la hipótesis de negocio en marcha está revaluada, es decir, no hay otro camino que liquidar la entidad. Esa decisión no la toma el gerente, la toma la asamblea de accionistas, pero en caso de que se llegue a esa conclusión al cierre de los estados financieros, de que la hipótesis de negocio en marcha no es adecuada, la entidad no tiene capacidad de operar, hay que mirar todos estos aspectos financieros, operacionales y legales, todo esto, los flujos de efectivo, los rendimientos, la financiación, etcétera, etcétera. Los estados financieros ya no se preparan bajo NIF, ya se preparan sobre la base de liquidación. Es decir, aplique todos los deterioros, reconozca todas las provisiones que tenga que reconocer y todo se va contra el patrimonio. Ya no es importante el resultado financiero, sino que se cambia el modelo. Resulta que la ley 2069 del 2020, que salió en diciembre del 20, trajo la causal de disolución por la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, recordemos que la hipótesis, allá en esa recomendación de lectura que les estoy dando en Contabler, en el blog de Contabler, hay un documento muy interesante sobre esto y hay un instructivo para los administradores que deben hacer y también es interesante pues para nosotros conocerlo. Es un documento bastante bueno, lo pueden consultar allá. Se llama, es el último que está publicado, la hipótesis de negocio en marcha y los riesgos de insolvencia y deterioros patrimoniales. Y esta ley lo que dijo es que ya la causal de disolución no se mide por pérdidas. Cuando las pérdidas rebajaban el patrimonio por debajo del 50% del capital, había causal. Las accionistas la debían invocar en la asamblea de accionistas. Entonces está suspendida hasta abril del 22 porque en pandemia se suspendió. Entonces salió esta ley y dijo que la causal se daba por la hipótesis de negocio en marcha, pero que había una forma de medirla y es con estos indicadores. Entonces al 31 de diciembre estos indicadores hay que calcularlos. Hay que calcular la posición patrimonial negativa, es decir, el deterioro patrimonial, y es cuando el patrimonio es positivo, por debajo de cero, que se tengan 2 periodos consecutivos con utilidad negativa en el resultado. Esto es un indicador de deterioro patrimonial. Entonces, aquí está la fórmula, simplemente resultados negativos de 2 periodos, por eso no reconocer el impuesto diferido en el PIG puede ser, les anticipaba, puede ser parte de pañitos que uno va surtiendo ahí. 2 periodos consecutivos de cierre con razón corriente al 1, por eso termina siendo importante qué instrumentos financieros puedo considerar como parte de los equivalentes al efectivo. Mire que esto termina teniendo mucho sentido. De los CDTs de pronto me conviene que sean equivalentes al efectivo o cierto tipo de inversiones de alta liquidez para poder ir cumpliendo con estos indicadores. Y si tengo razón corriente en 2 periodos inferior al 1, pues estoy en riesgo de insolvencia. Cuando esto ocurra, hay una obligación de los administradores de avisarle a la asamblea de accionistas. Si ellos no avisan, ellos pueden ser solidariamente responsables por perjuicios. Entonces, una demanda de un proveedor puede afectar a ese representante legal. Termina siendo muy importante este tema porque es una evaluación que tenemos que hacer, recomendación en los estados financieros, revelar esta situación y ir calculando estos indicadores para ir sacando conclusiones de los estados financieros, sobre todo por la causal.
Si de pronto si hay riesgos de insolvencia, si hay deterioro patrimonial, eso no significa que la hipótesis esté revaluada. Puede que esté en el segundo escenario. Es decir, tener estos indicadores no es igual y equivalente a revaluar la hipótesis de negocio en marcha. Es decir, hay deterioro patrimonial, hay riesgo de insolvencia, pero la hipótesis puede seguir siendo adecuada porque hay unos mecanismos, unos contratos que vienen, que pueden decir la empresa sí se puede reactivar. No es el administrador el que invoca la causal la invoca la asamblea de accionistas, a ellos les corresponde, pero sí le corresponde al administrador dar aviso. Quería cerrar con esto. Aquí hay unos pequeños temas que les dejo ahí. No nos olvidemos de los beneficios de generación de empleo, informativos. Es muy interesante. No es primer empleo, jóvenes de 18 a 28. Acabo de salir pues el cronograma para acceder a estos beneficios. Inicia en septiembre, pues los beneficios inician en septiembre 23 y finalizan en agosto del 23 y ya salió la primera postulación entre el 19 y hoy 25 para los meses de septiembre y octubre del 21. No nos olvidemos pues de estos beneficios. Una noticia que ya todos sabemos, el incremento en la tarifa del impuesto sobre la renta. Y les dejo aquí una simulación del simple que nos ayudó a hacer Camilo cuando estábamos analizando la reforma tributaria y me parece que parte de una cosa que debemos hacer para el cierre es evaluar si podemos calificar al simple, porque realmente las tarifas son buenas, no es una decisión así me conviene el simple, no, hay que mirar temas de rentabilidad, entonces aquí hay unas simulaciones para unos ingresos de 200 millones, cuál es el nivel de rentabilidad en el que me convendría con un nivel de empleados. Entonces les queríamos también dejar este mensaje, aunque no estaba propuesto pues en los temas, sí como que hablemos, tengamos en cuenta este tipo de cosas para el cierre, sobre todo en la parte fiscal de conveniencia. Y tres temas que sacó la ley 2155, el PAEF, importantísimo ir a mirar si cumplimos los criterios de rebaja del 20% de los ingresos para poder acceder al PAEF, el incentivo a la creación de nuevos empleos que lo hablamos, ¿sí? El que lo trajo la ley, y el apoyo a las entidades afectadas por el paro nacional, que es cualquier empresa que tenga una disminución pues de los ingresos. Revisemos estas cositas para que de pronto no estemos no estemos ahí sin aprovechar unos beneficios. Este también es un beneficio importante, también quiero hacer pues ahí como un poquito el énfasis, y es quien tenga obligaciones con la DIAN vencidas y pueden ser ineficaces, hay una ganga en este momento pues imperdible realmente de acceder a una rebaja al 80% de la sanción, y la tasa, ni siquiera es la tasa de usura, no es la tasa de mora de la DIAN, sino que es la tasa de interés corriente. En este momento está en el 17 punto y algo, una tasa muy buena cuando la tasa de usura está al 27, 28%, y esa tasa se reduce también al 20%. Aquí hay un pequeño ejercicio pues gráfico del ahorro que es pues realmente muy, muy significativo. Me corrí la media hora que teníamos para preguntas, pero sí quería pues abordar todos los temas y que no se nos quedara esta última parte pues sin refrescar. Entonces, tenemos aquí preguntas. Dejemos para los que quieran acompañarnos otra media hora de preguntas, si las hay. Entonces, con mucho gusto, quien quiera y tenga Yasmina, alguna tenemos 5 pregunta. preguntas. Perfecto, arranquemos. Entonces, la primera, para pymes, el formato pregunta Clara Patricia. Para pymes, el formato que estamos usando desde el año pasado, que tiene parte del enfoque simplificado, ¿es obligatorio o se pudiera seguir haciendo como se hizo hasta el 2019? Estamos hablando de deterioro de cartera. La persona que preguntó. Clara Patricia, sí. Deterioro de cartera para pymes. Del año pasado estamos utilizando como una parte del modelo de simplificado. Entonces, la pregunta es si es obligatorio o se puede seguir utilizando lo que, pues, los anexos que utilizamos hasta 2019. A ver, nosotros cuando implementamos deterioro de cartera, pues tenemos unas plantillas para hacer el deterioro individual y el deterioro colectivo. Entonces, el individual tenemos unas reglas que se deben seguir aplicando,
Y para el colectivo estaríamos asumiendo esto nuevo que nos trajo Nifplenas, con matrices de tasas de deterioro basados en la historia. Anteriormente cogíamos el colectivo y le aplicábamos un porcentaje que realmente no sabíamos exactamente de dónde lo sacábamos. Entonces, es ahí donde la invitación es a reevaluar el cálculo de estos porcentajes por una técnica mucho más demostrable. Entonces, si la pregunta es, ¿podemos utilizar las tasas que teníamos por allá sin sustento? Ojalá no, y migremos a una sustentación de las tasas con una metodología como la que explicamos. Bueno, la siguiente. Pregunta Beatriz. ¿Las deudas manifiestamente perdidas solo las puedo soportar por medio del concepto de un abogado? No puede ser que me lo manifieste alguien de cartera o el gerente y que me demuestren de otra forma que no fue posible cobrarlo. A ver, aquí el tema es de prueba, ¿cierto? Y es de prueba contra la DIAN. Entonces, mientras mejor sea la prueba, mejor sustentada, mejor respaldo tengo para tomarme la deducción en la autoridad tributaria. Yo he tenido revisión en el pasado de deterioros de cartera y le ponen mucho atención a los deterioros, a las manifiestamente perdidas, a las del 33, desde que usted demuestre que simplemente la deuda está vencida, de pronto que hizo gestión de cobro, no le piden pues como el concepto de que estaba perdida, y la DIAN pues ha tenido conceptos diciendo pues prácticamente el que se quebró y no hubo nada en la liquidación para usted, o el que se murió y no hubo nada en la herencia, es la única manifiestamente perdida, pero hay sentencias del Consejo de Estado pues que nos ayudan un poquito diciendo no, el hecho de que se haya hecho el esfuerzo de cobro y no se haya logrado es suficiente prueba. Entonces no necesariamente la del abogado, sino que criterios de esos que tú estás formulando ahí son admisibles, pero el tema es la prueba contra la DIAN. Entonces sí es mejor el respaldo jurídico y la recomendación de castigo, pero básicamente todas las pruebas de cobro infructuosas, cartas, llamadas, pues la gestión de cobro, de pronto el jurídico, serían pues todas las pruebas para respaldar una manifiestamente perdida. La tercera es de Neri Guerrero. Neri, puedes abrir tu micrófono si gustas. Buenas tardes. Hola, Yasmín, mira, lo que pasa es que tengo una empresa que recibió como aportes unas acciones y esas acciones valen bastante dinero. En estos días me comentó la contadora que el gerente había dicho que esas acciones ya estaban valiendo prácticamente nada, que porque la empresa entró en liquidación. Esta empresa que las recibió es una empresa que no lleva ni siquiera, apenas va a cumplir un año de estar en el mercado. De hecho, está mostrando pérdidas. Contablemente, yo hacer una baja de esto, pues significa una situación bastante, pues, gravosa para la empresa. No sé qué hacer con respecto a ello, si dejar pasar, pero realmente sé que esas acciones que tengo allí, que valen más de 500 millones de pesos, no valen en estos momentos nada. Entonces estaría mostrando una información muy distorsionada, pero él dice que mis riesgos, que no le toquemos pues esta parte, entonces yo no sé qué hacer. Bueno, Neri acaba de exponer un caso de la vida real muy bueno y es como el mensaje de fondo que les quería transmitir hoy. Ojo con los activos. Entonces Neri tiene el caso de unas acciones y esas acciones hay que hacerles prueba de deterioro, no cotizan, y la prueba de deterioro todo indica que efectivamente ya ese importe en libros no se va a recuperar. Tema contable, eso tiene ya mucho que ver con la materialidad, es decir, si esa pérdida es muy material y pone a la sociedad de pronto en un riesgo de causal o alguna cosa, pues es un poco difícil para el revisor fiscal no anunciar y no decir, mire, yo veo que ahí hay un riesgo material, etcétera, etcétera. Pero si el tema de pronto es conversable, es decir, le perjudica en este periodo, pero la empresa no queda en una causal, en una de la hipótesis de negocio en marcha reevaluada, entonces ya es el tema de que los contadores, en la posición de contadores y revisores fiscales, negociamos este tipo de cosas
con los gerentes. Hagámosle ver que la norma nos exige darle de baja eso y acompañemos el riesgo como sintamos que lo podamos acompañar. Como revisor fiscal, pues lo que recomiendo es dejar el memorando donde que la administración suministre todas las pruebas de deterioro, todos los test de deterioro, y pues no sé si eso amerite una cosa en el dictamen. Deber ser, deteriorar. Y ya dentro del deber ser, y lo que yo puedo hacer con mi cliente es ver a ver qué tan tolerante soy con él y qué tanto lo acompaño en este tipo de cosas. Bueno, contablemente y fiscalmente eso sería no... Ah, no, ves, es no deducible No y deducible. la pérdida en la venta de pronto puede ser deducible. No, la pérdida en la venta de acciones no es deducible. No es deducible, No es deducible. para nada. Así Listo, entonces vamos a mirar a ver cómo dejo el memorando, porque creo que en mi informe no me aceptan poner nada de eso. Tremendo. Listo, muchas gracias. Bueno, con gusto. Daniela Mesa. Para Supersalud tengo que reportar saldos por cada tercero de cuentas por cobrar. En ese caso, si tengo consignaciones, identificar más que el tercero, lo que no se identifica es a qué factura se les aplica el pago. Y los reportes a Supersalud son por factura. No puedo manejar una cuenta 13 adicional, sino la 28. ¿O qué podría hacer? Sí, yo creo que Daniela ahí tiene un caso de la práctica que por mucho que uno diga eso es menor valor de la 13, definitivamente esa es la mejor representación y la realidad financiera es esa, que ese activo vale menos los 15 millones de pesos que yo decía ahorita en el ejemplo. Pues Daniela lo que tiene es un problema en la práctica que a quién le cumple pues al estado financiero diciendo allá menos 15, o tiene un problema el macho cuando va a presentar sus informes a la Superintendencia de Salud. Daniela, yo hoy no tengo sino una respuesta, reconozca eso en la 28. Pues, si lo tiene que reportar factura por factura, pues ahí no tiene como remedio. Este es el tipo de políticas y de cosas que definitivamente pues el ente de control tiene su estándar y esta es la casuística que no se combina con este tipo de normas de control contable, entonces no tiene más remedio. Esa solución que han venido aplicando, llevándolo a la 28, es la solución. Lo importante, creo yo, ahí más de fondo, es que esa 28 no sea muy grande y que se haga una gestión efectiva en la parte administrativa para cada vez menos implementar el pago referenciado, todo este tipo de cosas, pero bueno, en la casuística de las empresas a veces no es tan fácil dictar la tarea. En este caso, muy sustentado que lo tengan que dejar como un pasivo. ¿Qué más te puedo decir? Diomer Fernando. ¿Cuál es su opinión con relación a realizar asamblea extraordinaria antes del cierre contable para contabilizar la parte que corresponde al impuesto diferido en el patrimonio? A ver, la verdad es que me parece que esa opinión tiene mucho sentido porque eso es cierto que el patrimonio es de los accionistas y todo movimiento que se haga contra el patrimonio es un movimiento que debe estar avalado por los accionistas. De todas maneras, yo siento que en la práctica, yo no sé qué tanto estamos riñendo con un tema jurídico, pero realmente en la práctica los movimientos a las ganancias acumuladas se hacen de manera permanente en la emisión de los estados financieros. Lo importante es que eso en la asamblea sí quede aprobado, pienso yo. A ver, ¿qué es lo que pasa? El único movimiento de las ganancias acumuladas no es este, o a los resultados acumulados que mal los llamamos ganancias acumuladas. Está mejor llamado como lo llamó el decreto. Entonces resulta que nosotros estamos corrigiendo un error contable y movemos los resultados acumulados. Estamos adoptando una norma por primera vez. ¿Sí? Estoy adoptando una norma por primera vez, bien sea porque salió la norma o porque yo estoy cambiando de política contable. Estoy aplicando una política contable por primera vez. Y eso hace que yo los resultados acumulados los mueva. Entonces tendría que citar a la asamblea de accionistas cada vez que contablemente tuviera que hacer este movimiento. Entonces yo considero que no es tan estricto. Sí es cierto que estos movimientos deben quedar aprobados por la asamblea de accionistas. Entonces lo importante, creo yo en mi humilde concepto, es que no es que la asamblea se tenga que reunir antes del 31 de diciembre para aprobar el movimiento del impuesto diferido, sino que en la asamblea de accionistas que se haga el 31 de marzo o en un periodo anterior, esos movimientos queden aprobados por la asamblea, donde se diga, y esto no es solamente con estos movimientos, sino con todos los que hagamos en ganancias acumuladas o resultados acumulados, y allá queden aprobados. Creo yo que con eso se cumple. Viviana Alexandra pregunta,
Respecto al análisis de la hipótesis de negocio en marcha, los pasos a seguir son inicialmente identificar y analizar si se cumple algún indicador de los establecidos en la norma, determinar una conclusión. Si la conclusión del administrador es que se cumple con la hipótesis, debe contar con una aprobación o visto bueno de los socios, o solamente con su análisis basa para efectos de lo que se va a revelar en los estados financieros. Bueno, muy interesante la pregunta, que fue el último tema que hablamos. Resulta que la hipótesis de negocio en marcha, como la hemos conocido toda la vida, es una, digamos, es una rutina, por decirlo así, que debemos cumplir siempre que hagamos estados financieros, y lo debe hacer pues la administración, ¿cierto? La contador hace parte de la administración. Entonces, no había como una obligación distinta a revelar esto en los estados financieros. Entonces, en los estados financieros se revelaba la conclusión, cualquiera de las tres que se den en la hipótesis de negocio en marcha, es decir, somos una empresa viable, la otra estamos en riesgo, tenemos riesgos, pero no está revaluada, y la tercera, pues no hay más remedio que liquidar la sociedad. Pero ya el tema se volvió distinto, porque a través de la ley 2069 y los decretos del 2020 y estos decretos, ya hay una obligación del administrador, no de declarar la causal, no de decir voy a hacer los estados financieros y reevaluar la hipótesis de negocio en marcha, de avisarle a la asamblea. Entonces, cuando el administrador haga la prueba, el test de deterioro, revisando la parte financiera, la parte legal, toda la parte, todos los análisis que tiene que hacer, el administrador sí tiene que decir, por lo menos B. Es decir, no decir que somos un negocio viable. La segunda conclusión es la que el administrador creo que puede tomar él solito y decir, tenemos riesgo significativo de la hipótesis de negocio en marcha, sin embargo, no está revaluada porque la asamblea no ha tomado la decisión. Entonces, ¿qué es distinto? Que el administrador se tiene que ir a convocar a la asamblea y decirle, ojo, que aquí la hipótesis de negocio en marcha está revaluada, bastaría obviamente con las notas a los estados financieros, y ya no se puede quedar tan tranquilo. Y adicional a evaluar la hipótesis de negocio en marcha, tiene que ir a calcular los tres indicadores de los que acabamos de hablar. Y si alguno de esos indicadores no le da, tiene que ir a convocar la asamblea de accionistas y llevar todas las pruebas a la asamblea de accionistas. Eso es lo que cambió, que primero era un tema como que el administrador decía, pues si no aviso bien, y si no aviso pues también, y si no digo en las notas, pero el problema es que si el administrador no lo dice, él va a ser solidariamente responsable con todos los perjuicios. ¿Qué administrador va a hacer eso? Ninguno. Todo administrador va a tener que por lo menos avisar que él ve que la cosa va mal, ¿sí? Y avisarle a la asamblea. Y ya será la asamblea la que decida si va a invocar la causal, porque la causal ya está lista, la invoca, está suspendida en este momento según criterio de las supersociedades, o si decide la liquidación de la sociedad. Entonces, me parece que el tema ya sí es distinto. Listo, si alguien desea abrir su micrófono y formular la pregunta, bien pueda. Bueno, Yo creo que Yasmin ya. Es hora entonces de despedirnos. Muchas gracias por el tiempo adicional de estos 15 minutos que nos pasamos pues de lo que teníamos programado. Creo que valió la pena, y a todos los asistentes a esta capacitación, a esta charla, les vamos a estar compartiendo las memorias. Que tengan un feliz resto de día. ¿Es posible obtener la grabación? En temas de grabación, no la estamos suministrando pues como disponible, sino que la grabación también va a ser un producto que si alguien la quiere adquirir, pues lo puede. Sí, es para adquirirla, es para adquirirla. Sí, para adquirirla Bueno, vamos después poniendo también, sí. Listo, luego te contacto, chao. Listo. Daniel, yo creo que ya podemos parar la grabación. Sí, claro. Grabación.